¿Cuántos para Dios dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre, Gloria. la gloria sea para el Señor en esta tarde. A Dios gracias, Iglesia, por poder estar de nuevo en este lugar para predicar la gloriosa palabra del Señor. ¿Cuántos verdaderamente, si no es verdaderamente, por favor no levantes tu mano? ¿Cuántos verdaderamente consideran que necesitan la palabra de Dios? Amén. Puedes levantar tu mano y decir un fuerte amén. Amén. Aleluya. Pues vamos a ir a la palabra del Señor, sin perder más tiempo, donde el Señor ponía un pasaje en mi corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Por favor, presten atención a la palabra del Señor en esta tarde. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y termino con el versículo 10 y dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén a su palabra. El texto es glorioso, es maravilloso, pero también, hermanos, a mí me ha impactado de una manera muy especial. Cada vez que yo empezaba a estudiar este pasaje, aunque no voy a poder tener el tiempo para poder desgranar todo el pasaje, sí me gustaría dar los datos claves que el Señor me ha permitido ver por medio de su palabra. Mirad, hermanos, lo primero que hace el apóstol Juan cuando escribe esta carta es hablar de Dios. Es hablar de Dios. Y eso nos da un principio, hermanos. Y es que la teología empieza por Dios. Antes de hablar de la condición del hombre, Juan empieza a hablar del carácter de Dios. Y lo primero que hace es decirnos que Dios es luz. Consideren, hermanos, que no dice Dios tiene luz, porque eso sería lo más normal, ¿no? En la gramática del castellano, decir tener luz. Aquí tenemos luz. Pero esto no es luz, ¿verdad? Tenemos luz. Pero es que no dice que Dios tiene luz, Dios dice que es luz. Por lo tanto, está hablando de su carácter, está hablando de su esencia. No es que Él tenga luz, es que Él es la luz misma. ¿Y de qué luz nos estás hablando, apóstol Juan? La luz del que Dios nos está hablando, de Juan nos está hablando, es la luz de la verdad. Dios es verdad y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra tiniebla? Aquí está hablando de mentira, de engaño. Y Juan está diciendo que en Dios no hay mentira, que en Dios no hay engaño, que Dios es completamente la verdad. Por tanto, no hay ninguna tinieblas en Él. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, mirad, hermanos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Saben algo, hermanos? La palabra comunión en el griego original donde esta carta se ha escrito, ¿sabéis cómo viene la palabra comunión? La palabra comunión viene como koinonía. Koinonía. La palabra koinonía simple, sonoro no nos suena, hermanos, pero si yo digo koiné, habrá alguno que le suene un poquito más, ¿verdad? Todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos lo que es el griego koiné. ¿Qué es el griego koiné, Chencho? El griego común. Por lo tanto, la palabra koinonía, de la que deriva koiné, significa común. Por lo tanto, cuando dice tenemos comunión con Él, está diciendo tener koinonía con Él es tener algo en común con Dios. Y lo que el apóstol Juan está diciendo, si dices que tienes algo en común con Dios, pero practicas la mentira, te estás engañando. Si andas en tinieblas, estás mintiendo y no estás practicando la verdad. Hermano, la palabra comunión es muy fuerte. La palabra koinonía es muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque en el mundo greco-romano en el que Juan está escribiendo esta carta, la palabra koinonía la entendían todos. Todos. Nosotros
no, pero ellos sí, porque se utilizaba en esos tiempos para matrimonios, para negocios, para bienes, para casas. Cuando había un contrato por medio, había una coinonía, tenían un bien en común. Cuando un matrimonio llegaba a una coinonía, había algo en común que les acercaba y les juntaba. En esa palabra y en ese contexto grecorromano está diciendo el apóstol Juan, si alguno dice que tiene un contrato con Dios, si alguno dice que tiene algo en común con Dios, pero verdaderamente está practicando la mentira, se está engañando a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque la luz no puede tener relación con las tinieblas. Y Dios es luz. ¿Qué nos estás queriendo decir, apóstol Juan? Nos estoy queriendo decir, está hablando de la ontología de Dios, está hablando del ser de Dios, está diciendo que Dios es luz y que nosotros, el hombre y la mujer que no tiene a Dios, la ontología del hombre es tinieblas, el ser del hombre es tinieblas, es pecado, y está diciendo, Dios no puede tener relación con el hombre y con la mujer que no se arrepiente. Dios no puede tener relación con las tinieblas. Dios no puede tener relación con la mentira, pues Dios es la verdad. Amén. Por eso dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora dice, tenemos coinonía unos con otros. ¡Claro! El apóstol Juan nos acaba de dar el secreto. Nunca podrás tener una buena coinonía con tu hermana y nunca podrás tener algo en común con tu hermano si primeramente no tienes algo en común con Dios. Amén. Hermanos, esta comunión empieza en vertical para que pueda ser horizontal. Primeramente tienes que tener algo en común con Dios Aleluya. para poder tener algo en común con los demás. Amén. Aleluya. Si decimos que no tenemos pecado, ay Dios mío de mi corazón, escuchar bien, por favor, escuchar bien a la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, si no tenemos pecado, y el versículo dice, si decimos que no hemos pecado, aquí la gramática nos está enseñando algo poderoso. Primero dice, no es que digas que no has pecado, sino que no tienes pecado. Por lo tanto, está diciendo, está hablando de la naturaleza del hombre. Está diciendo, si tú dices que no eres pecador, no que no cometes pecado, si tú dices que no eres pecadora, si tú dices que no eres pecador, si yo digo que no soy pecador, dice la Biblia, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios mío de mi corazón. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que intenta el pecado, engañarte. Y eso es lo que intenta tu propio corazón, engañarte a ti mismo, diciendo que no eres tan malo como la gente dice, que no eres tan malo como tú te crees, que hay gente peor que tú. Eso es lo que hace tu propio corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Te intenta engañar diciendo que no eres tan malo, que no eres tan mala, que no eres tan pecador como muchos predicadores predican en el barrio España. Que no eres tan pecadora como predican los del barrio España. Que no. ¿Sabes algo? Te estás engañando a ti misma. Te estás engañando a ti mismo, hermano. Y dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Lo veis, hermanos? Pero Juan, si nos estás hablando de la luz, ¿por qué ahora nos mencionas la verdad? Sería la luz, no está en vosotros. Pero no veis que desde el primer momento os acabo de decir que cuando habla de la luz de la verdad. Por eso dice, si vosotros os engañáis a vosotros mismos, la verdad no está en vosotros. La luz de Dios no está en vosotros. Dios no está en vosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchad bien, hermanos, que esto es muy poderoso. Si confesamos nuestros pecados, ay, lo que me ha costado entender esta palabra.
¿Sabes lo que ha hecho el Señor conmigo esta tarde? Si confesamos cuánto hemos rebajado esta palabra. No hemos entendido, hermanos, lo que es confesar nuestros pecados. Y lo digo de verdad, y lo digo a pies juntillas. Si yo os pregunto en esta tarde, hermanas, ¿qué es confesar vuestros pecados? Ya sé vuestra respuesta. Si yo os pregunto, hermanos, ¿qué es confesar vuestros pecados? Ya sé vuestra respuesta. ¿Saben por qué? Porque yo también creía que decía eso. ¿Saben por qué? Porque cuando decimos que confesar pecados, nos hemos imaginado el confesionario de los curas. Que es el feligrés que va donde el cura a contarle los pecados que el cura no conoce. Y de esa manera está confesando todos los pecados que ha cometido. Hermanos, ¿te has creído que confesar a Dios tus pecados es contarle los pecados que Él ya conoce de ti? Porque tengo que decir que Dios conoce tus pecados y Dios conoce los míos. Por lo tanto, Dios no necesita que le enumeres tus pecados. Dios no necesita que le recuerdes tus pecados, pues Dios ya les conoce de antemano. Es más, antes de que peques, Dios sabe que vas a pecar. ¿Ustedes creen que Dios necesita que le contemos nuestros pecados? Si vamos al original, nos estaremos dando de cuenta de algo muy importante. La palabra confesión es homoslegos. La palabra homoslegos es una palabra compuesta por dos. Homos, legos. Homos significa mismo. De ahí muchas palabras que empiezan por homo significan mismo. Mismo. Legos deriva de la palabra logos. Logos significa palabra. Legos significa decir. Hablar. Decir, expresar. Por lo tanto, confesión, homos, legos significa decir lo mismo. Decir lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo que tengo que decir? Confesar nuestros pecados es decir lo mismo que dice Dios acerca de nuestros pecados. Confesar nuestros pecados no es enumerar los pecados que Dios ya conoce de nosotros, no. Es llamar al pecado por el nombre que Dios lo está llamando. Es decir, en lo negro que Dios está llamando tu pecado, es llamarlo tú también lo negro. Es llamarlo sucio, al igual que Dios lo llama sucio. Y es llamarlo grave, al igual que Dios lo llama grave. Por lo tanto, confesar nuestros pecados es decir lo mismo que dice Dios acerca de nuestros pecados. Gloria tenga su nombre. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Pues parece que no. Si confesamos, si decimos lo que dice Dios de nuestros pecados, ¡ay, Dios mío! Si nos ponemos en sintonía con el vocabulario de Dios, ¿saben por qué? Yo cuando pongo aquí el micro, malo. Mirad, hermanos, ha entrado en nuestras iglesias. Escuchen bien, por favor, que esto es importante. Muchos eufemismos. Y claro, tú dirás, yo no sé lo que es un eufemismo. Claro, pero lo pronuncias todos los días. No sabes lo que es, pero lo haces todos los días. ¿Por qué? Un eufemismo, hermanos, es rebajar la palabra y quitarle la gravedad, suavizarla. Por ejemplo, en vez de llamarlo pecado, tú lo llamas error, eufemismo. En vez de llamarlo negro, tú lo llamas gris. Y yo en esta tarde, ya que estoy hablando y predicando la palabra del Señor, Dios, que me ha dicho a mí que yo utilizo eufemismos cada vez que oro y cada vez que hablo de mi pecado, no voy a cometer la torpeza de en esta tarde utilizar eufemismos también predicando. Por lo tanto, no voy a rebajar la palabra pecado en esta tarde. Voy a hablar de lo que la Biblia llama pecado. Cuando la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Mirad, hermanos, escuchad bien. Estamos acostumbrados a rebajar mucho la palabra pecado. Y eso
es una gravedad muy fuerte. La primera gravedad, hermanos, es que no vas a dar el valor al pecado que tienes, ni al pecado que has cometido. Y como consecuencia, a no dar la gravedad que da, no vas a pedir perdón de la manera que tienes que pedirlo. Es que me he deslizado. No, Dios dice que has pecado. Es que he cometido un error. No, Dios dice que has pecado. Es que me he pasado de copas de vino. No, te has emborrachado. Es que he tenido una mala mirada. No, has adulterado. ¿Por qué? Porque los judíos decían eso. Y Jesús le dijo, no. No es que la hayas codiciado, no. Es que ya has adulterado con ella en tu corazón. Y Dios no exagera. Dios llama al pecado, pecado. Por lo tanto, si tú, cuando hablas de tu pecado, si yo, cuando hablo de mi pecado, rebajo la palabra pecado y lo llamo error, lo llamo desliz, hermanos, estoy mintiendo. Y Dios me llama mentiroso. Juan dice que si no confiesas, si no dices lo mismo que dice Dios, estás mintiendo. Pero es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, añade algo más fuerte. Y si ya has pecado mentirte y engañarte a ti mismo, ¿cuánto más es pecado llamar a Dios mentiroso? Y cuando no decimos lo que Dios dice acerca de nuestro pecado e intentamos camuflar nuestro pecado o embellecer nuestro pecado, quitarle gravedad a nuestro pecado, estamos diciendo que Dios miente cuando nos está llamando pecadores. Que Dios nos perdone a todos. Amén. En el nombre de Jesús. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos, si decimos lo mismo que dice Dios, si llamas negro a lo que Dios llama negro, si llamas pecado a lo que Dios llama pecado, si llamas borrachera a lo que Dios llama borrachera, si llamas adulterio a lo que Dios llama adulterio, si llamas enojo no a lo que tú llamas un mal momento o un mal día, estarás diciendo lo que Dios dice y estarás confesando tus pecados. Y no solamente estarás confesando tus pecados y estaré confesando los míos, sino que, hermanos, estaré dando el valor y la importancia y la gravedad que tiene mi pecado, y con lo consecuente, hermanos, valoraré el sacrificio de Jesucristo y entenderé que necesito un Salvador que me salve. Pero como no has entendido la gravedad de tu pecado y no he entendido la gravedad de mi pecado, no necesito un Salvador que me salve, simplemente necesito un terapeuta. Simplemente necesito algo emocional, como decía el pastor. Una descarga emocional en el culto me es suficiente, porque he entendido que no soy tan malo, porque he entendido que no soy tan pecador. Pero en esta tarde quiera Dios, el Espíritu Santo, que obre en nuestros corazones y que salgamos de este lugar considerándonos pecadores, negligentes y necesitados de la gracia salvífica de Dios. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Si confiesas tus pecados, si dices lo mismo que dice Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Hermanos, ¡qué locura! Yo le decía a mi mujer anoche, ¡qué locura! Lo normal es que diga bueno y misericordioso. No, Chencho. Dios es bueno y misericordioso para perdonar tus pecados. Dios es bueno y amoroso para perdonar tus pecados. No, Dios es fiel y justo. ¿Cómo puede ser justo perdonando mi pecado? Discúlpenme, no tengo otro ejemplo. Si yo cometo un delito en esta sociedad, en España, seré presentado y llevado ante un juez. Y si he cometido un delito muy grave y el juez me perdona, no estará siendo justo. Porque lo justo es que yo vaya a la cárcel.
lo justo es que yo pague por mi deuda. Por lo tanto, ¿cómo puede decir Juan que Dios perdonándome es fiel y justo? ¿Sabes por qué dice fiel? Porque en toda la estructura de la Biblia vemos las promesas de perdón de Dios hacia la persona que se arrepiente. Y Dios ha prometido perdonar al que se arrepiente. Por lo tanto, Él es fiel a sus promesas. Y el hombre y la mujer que se arrepiente, Dios lo perdona. Por lo tanto, Dios es fiel. Fiel a sus promesas, fiel a lo que ha prometido. Pero también es justo perdonando. ¿Saben por qué? Porque Dios no va a cobrar las deudas dos veces. Eso sería injusto. Dios no va a cobrar la deuda dos veces. Dios no va a condenar dos veces. Dios no va a mandarte al infierno dos veces. Dios no te va a hacer pagar dos veces. Por eso dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué estás diciendo, Juan? Es que ha habido otro que ha pagado por mi deuda. Y como Dios ha cobrado la deuda mediante el sacrificio de su Hijo, Dios es justo cobrando una vez y no dos veces. Por lo tanto, Él es justo. Él es justo perdonándote. Porque no te va a cobrar la deuda dos veces. Ya la ha pagado su Hijo. Él ha pagado nuestra deuda. Oh, Dios mío. Por eso el capítulo 2, terminando el 10, empieza el 2 y dice, baja para abajo y lo ves. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oh, Dios mío. Ahora puedo entender mejor el contexto del que está hablando Juan. Juan está diciendo, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Por lo tanto, hermanos, yo una vez dije aquí predicando que el perdón no es algo emocional. El perdón de Dios no es algo emocional. Es una transacción legal. Es un juez perdonándote. Pero ¿cómo puedes presentarte ante un juez sin abogado? Si te presentas delante de un juez sin abogado, el juez te sentencia a muerte. El juez te sentencia a perpetua, porque te estás presentando delante de un Dios justo, sin abogado. Pero Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mirad, hermanos, para poder entender esto, la palabra abogado en el original dice paracletos. Paracletos significa aquel que defiende al lado del otro. Aquel que defiende al lado del otro. Mirad, hermanos, muchas veces, y yo como ustedes seguramente, yo me he imaginado a un abogado, a Cristo como abogado, como un abogado de esta tierra. ¿Cuál es el trabajo de un abogado de esta tierra? Pues defenderte. Pero ¿saben lo que hace un abogado de esta tierra para defenderte? Miente. Miente. Y no solamente miente, sino que va a utilizar todas sus artimañas como abogado para declararte inocente. El abogado de esta tierra habla por ti y tal vez ponga mentiras, estratagemas. ¿Para qué? Para defenderte. Pero ustedes creen que este abogado al cual llama Jesucristo el justo, que es justo, que en Él no hay tinieblas, que en Él no hay engaños, que en Él no hay oscuridad, que Él es luz. ¿Ustedes creen que Él va a mentir para defendernos? No. Por lo tanto, el paracletos, en el contexto en el que Juan está hablando, lo estaban entendiendo ellos. El paracletos no era un abogado como el de estos tiempos. Tal vez no tenía ni estudios. El abogado, el paracletos. El paracletos de aquel tiempo tal vez no tenían estudios. Bastaba con tener buena reputación ante el pueblo. Con tan solo una buena reputación ante el pueblo, se ponía a presentar ante el culpable, ponerse al lado de él. Y no decir, este no ha pecado, que no es tan malo. No, decía, yo sé que ha hecho mal. Yo sé que ha transgredido la ley. Pero hombre, yo pago su deuda. Aleluya. Este abogado llamado Jesucristo
delante de un juez justo, presentándonos con el abogado llamado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y claro, ¿qué pasa si no tienes a Jesucristo? Porque no sé si todos los que estamos aquí, me gustaría pensar que sí, tenemos a Jesucristo. Pero ¿qué pasa si hay alguna persona en este lugar que no tiene a Jesucristo? Tengo que decirte que si no tienes a Cristo en esta tarde, te encuentras sin abogado delante de un juez justo. Y la sentencia va a ser la muerte. Y la muerte es la separación de Dios en el infierno. Por lo tanto, si no tienes a Cristo, te vas al infierno. Si no tienes a Cristo, estás sin abogado delante de un juez. No hay quien te defienda. No tienes excusa delante de Dios. No puedes defenderte delante de Dios. Dios conoce todos tus pecados. Dios conoce todos tus pensamientos. A Él nada le es oculto. ¿Dónde te meterás que el ojo de Dios no te vea? Por lo tanto, aquí no va a haber puerta de atrás donde te puedas escabullir. Aquí no. Aquí vas a estar delante de un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Y no vas a tener excusa si no te encuentras con abogado. Pero déjame decirte en esta tarde, por favor, no te marches de este lugar sin Jesucristo. Hoy es día de salvación para tu vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice, la sangre de Jesucristo puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Pero no es suficiente con perdonarnos, hermana Nati. ¿Por qué añades, apóstol Juan, limpiarnos de toda la maldad? ¿Saben por qué? Porque vuelvo a repetir, el perdón no es algo emocional. Porque si llega a decir el apóstol Juan, Dios es bueno y misericordioso para perdonar tus pecados, tú te vas a ti cuando perdonas a tus hijos, cuando hacen algo malo. Que no le haya al niño, ven para acá, niño. Que no le hay, que no le hay. Pues lo llevarías a algo emocional. Pero está hablando de justicia. Está hablando de juicio. Está hablando de juez. Por lo tanto es algo legal. Es algo legal. Estamos hablando de abogados y de jueces. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de legal. Por lo tanto, hermanos, ahora dice, no solamente te perdono tus pecados, sino que también te limpio de tu maldad. ¿Saben por qué? Porque a veces España puede perdonar tu deuda, pero no te limpia la deuda. Hay veces, hermanos, que tú vas a buscar un préstamo, a buscar una casa, y aunque tú ya no debas nada, sales en algo que se llama SNE. Sales en los ficheros. Ahí donde estamos todos los gitanicos. En el SNE. Y sales, ¿y qué pasa? Que no estás limpiado. Y ahora necesitas que alguien te borre. Y tienes que hacer un escrito diciendo que tú ya has pagado la deuda, pero que todavía sigues ahí. Y ahora te tienen que limpiar. Es que Dios no solamente ha prometido que perdona tus pecados, sino que también te limpia. Amén. Limpia el rastro de tu pecado. Dios no se olvida de tus pecados. Dios no se acuerda de tus pecados. Por lo tanto, Dios no necesita que le vengas recordando tus pecados. Dios necesita que llames pecado a lo que Dios llama pecado. Y que cuando te pongas a orar no digas, es que tuve un mal día, Señor. Es que me he deslizado. Es que ya sabes, mi mal genio. No, Señor, tú lo llamas enojo, yo lo llamo enojo. Tú lo llamas odio, yo lo llamo odio. Tú lo llamas rencor, yo lo llamo rencor. Tú lo llamas codiciar, yo lo llamo codiciar. Tú lo llamas caída, yo lo llamo caída. Tú lo llamas negro, yo lo llamo negro. Tú lo llamas pecado, yo lo llamo pecado. Esa es la única manera que puedes confesar tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y termino, hermanos, para no ser canso. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Termino con el versículo que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mirad, hermanos, la palabra propiciación, tenemos que también ir al original. Mirad, mucha gente dirá, mi mujer me dice, pero ¿por qué no el griego? ¿Por qué no el griego? ¿Por qué no el griego? Hermanos, es imposible conocer la fuerza de la palabra si no nos vamos al contexto original. Y la palabra propiciación es hilasmos. Hilasmos. La palabra hilasmos significa satisfacer. Y está diciendo que Cristo es el hilasmos, el que satisfizo la ira del Padre, el que aplacó la ira de Dios
también, ¿qué ve que pasaba? Se echaba la sangre del animal inocente sobre aquel propiciatorio, sobre el Lesterium, se echaban la sangre. Y cuando Dios se asomaba a ver el pecado del pueblo, no veía el pecado del pueblo, veía la sangre del animal inocente que cubría el pecado del pueblo. Y ahora está diciendo Juan, Cristo es la propiciación, Cristo es el que satisfizo la ira de Dios. No solamente Él es el propiciatorio, Él es la tapa, Él es el medio por el que vino la salvación, sino que también es la sangre, Él es la víctima que derramó su sangre para poder perdonar todos nuestros pecados. Amén. Él no solamente fue el medio de la salvación, también Él es la salvación. Él no solamente se hizo carne, sino que Él también derramó su sangre por nosotros. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque dicen, no solamente por los nuestros, por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué mala interpretación se ha dado a este versículo! ¡Qué mala interpretación! Se ha llegado a hablar de universalismo por medio de esta falsa doctrina, porque esto ya lo creían los gnósticos con los que Juan está luchando, porque Juan con esta carta se está metiendo en contra del gnosticismo y estaban luchando en contra de aquellos que decían que podían pecar en la carne y que el espíritu no le afectaba. Pero Juan dice, no, si pecas estás mintiendo, y no solamente mintiendo, sino llamando a Dios mentiroso. Pero también había una falsa enseñanza que decía que hicieras lo que hicieras, ya eras salvo. Por eso dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, aquí no está hablando de universalismo. Aquí no es algo automático, como Dios ha muerto, como Cristo ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre por todo el mundo salvo. No está diciendo eso el pasaje. El pasaje en su contexto está hablando no solamente por los nuestros. ¿Quién son los nuestros? ¡Por los judíos! No solamente por los judíos, sino también por los que no son judíos, por los de todo el mundo, por los gentiles, por los que hoy estamos sentados aquí. Dios ha derramado sangre. Por lo tanto, no está hablando de universalismo, está hablando de eficacia y de suficiencia. Amén. Amén. Está hablando de suficiencia. Juan está diciendo, no es que todo el mundo vaya a ser salvo porque Dios ha muerto por todo el mundo. No. Juan está diciendo, la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo puede salvar a la persona que se arrepiente. Amén. Por eso déjame decirte, si en esta tarde te arrepientes de tus pecados, si en esta tarde tienes coinonía con Dios, algo en común con Dios, diciendo lo mismo que Dios dice de tu pecado, en esta tarde hay salvación para ti, hay perdón para tus pecados. Pero si no te arrepientes, aunque Cristo haya muerto en la cruz, aunque Cristo haya derramado su sangre, eso no quiere decir que vayas a ser salvo. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar al pecador que se arrepiente. La sangre de Cristo es eficaz para salvar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Hoy tengo que decir, hermanos, no te marches de este lugar sin Cristo. Sé que se dice mucho, hermanos, pero has examinado tu corazón en esta tarde. Cuando oras, cuando hablas de la hermana que tienes al lado, cuando hablamos del hermano que tenemos al lado, cuando hablamos del fulano y de la fulanita. Ay, si es que yo no sé si es que ¿para qué va a venir este o para qué va a venir esta? Si es que, hermano, ¿no te estás viendo el pecado que tú tienes? ¿Verdaderamente no estás confesando tus pecados? Y es que hay mucha gravedad en esto. La gravedad es que si no confiesas no hay perdón. ¿Qué dices, Adonai? Que no hay perdón. Que no hay perdón. Que si no confiesas tus pecados no hay perdón. Que si no dices lo mismo que dice Dios de tu pecado, no hay perdón. Que si no te pones en coinonía con Dios y tienes algo en común con Dios, no hay perdón. Gloria a Dios. Por favor, que Dios nos ayude a tener coinonía con su Espíritu. Por medio de su palabra. Puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Oh Señor, oh Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor, en esta tarde. Tal vez, Señor, no ha sido predicada como tenía que ser predicada, Señor.
Pero yo creo en la suficiencia de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo que penetra hasta llegar al alma. Señor, tú conoces nuestros corazones. Estamos delante de ti. Tú conoces si alguno de este lugar no te conoce, Señor, y tú no le conoces. Te ruego, Señor, que hoy por medio de tu palabra y de tu espíritu hagas la obra en los corazones. Trae salvación genuina y verdadera a nuestras vidas, Señor. Sálvanos que perecemos, Dios mío. Perdóname, Señor, si no he confesado mis pecados como debiera. Si tan solo te les he enumerado, Señor, pero no les he puesto en la gravedad que tú les pones. Y no les he puesto el nombre que tú les pones, Señor. Perdóname en esta tarde. Y ayúdame a tener coinonía contigo, comunión contigo, Señor. Ayuda a tu iglesia del barrio España, Señor, en esta tarde. Que tu palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que tu palabra dé fruto en cada corazón en esta tarde. Amén. Por favor, Señor, haz tu obra. Y ayúdanos a llamar pecado a lo que es pecado, Señor. Dejemos de llamarlo, Señor, error, desliz. Y llamemos las cosas por su nombre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ti te lo rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.